Vamos a dar inicio a esta nueva charla de propuesta instituyente, este conversatorio 2020 que estamos haciendo cada mes. Bueno, decía, este conversatorio que hacemos una vez por mes, en esta oportunidad con Walter Naimojín, que va a exponer sujetos aislados, consumos en tiempos de pandemia. La verdad que estamos muy contentos de Propuesta Instituyente, que es un grupo de psicólogos, una agrupación de psicólogos del Distrito 15, que venimos hace 7 años trabajando juntos, haciendo gestión en el Colegio de Psicólogos del Distrito. Somos consejeros electos y estamos en el Consejo Directivo y llevamos adelante un montón de cambios que les paso a enumerar. Empezamos hace 7 años con la política de descentralización. Empezamos a llevar las oficinas descentralizadas hacia los colegas. Nos parece importante propiciar espacios de lazo, de diálogo, de contacto con el otro. Entonces empezamos a implementar estas oficinas descentralizadas donde los colegas se pueden reunir, se pueden encontrar, pueden hacer trámites, se pueden realizar seminarios de formación, se puede reunir el equipo de psico, que es nuestro equipo de asistencia a la comunidad. Entonces, esta política de encontrarnos con el otro, de propiciar el lazo social, también la llevamos adelante de la mano de la formación no arancelada, en las escuelas de formación académica del colegio, que antes eran pagas, tenían pocos alumnos, pocos inscriptos. A partir de esta política que empezamos a implementar nosotros, de propuesta, bueno, empezó a crecer el número de alumnos, la cantidad de colegas que empezaron a circular por las sedes centrales, San Isidro. Entonces empezamos a hacer reformas, compramos el primer piso donde llevamos la administración, empezamos a poner el piso flotante, bueno, reformas del orden del acondicionamiento de los espacios para que todos estemos cómodos, ya que empezó a haber más cantidad de gente a diario, ¿no? Sobre todo los fines de semana, bueno, con la cantidad de actividades que se venían haciendo. Llegó la pandemia, entonces tuvimos que adaptar todo a lo virtual. Empezamos con el campus virtual, donde continúan las escuelas de formación, los cursos, tenemos cerca de 80 cursos por mes, actividades, obviamente por Zoom, ¿no? Una de las condiciones actuales. Entonces se siguieron propiciando espacios de encuentro, de lazo con el colega, ¿no? También llevamos adelante en estos años actividades como por ejemplo la Feria del Libro PSI, Feria del Libro Psicológico, donde tenemos convenios con editoriales, con importantes descuentos para los colegas. Esto también fue una innovación y es algo muy, muy esperado por todos. Bueno, este año por la pandemia no se pudo hacer, pero invitamos a los autores a presentar sus libros, se puede hacer preguntas, en fin, otro espacio de encuentro. También ampliamos la cantidad de comisiones, las comisiones de trabajo del colegio, que tenemos cerca de 20, cada una trabajando en su área de especificidad, convirtiéndose en un recurso de asesoramiento y de propuesta para los colegas. La verdad estamos muy contentos. Este año, otra vez, dadas las condiciones de la pandemia, lo adaptamos a las circunstancias, lo llevamos a Instagram. Estamos haciendo un ciclo muy interesante todos los jueves, por la noche, donde miembros del Consejo entrevistamos a los coordinadores de las comisiones. Así que la idea es difundir el trabajo que se hace, ¿no? O sea, acercarnos a la comunidad, acercarnos a los colegas que escuchan, que se acercan por primera vez. Entonces, desde el espacio político de propuesta, la idea es esa, que los colegas se puedan sumar, que se puedan acercar, traer su proyecto, su propuesta, y que juntos sigamos pensando la época, sigamos pensando proyectos, y llevemos adelante un colegio inclusivo y activo. Así que bueno, estas reuniones, estas conversaciones que tenemos mensualmente, la verdad que son un placer, un lujo. La idea de hoy es escuchar a Walter primero, ¿no? Que nos va a exponer el tema, y después de un tiempo, aproximado 1 hora, 40 minutos, algo así, Walter, pienso, ¿no? Podemos empezar la conversación. Sí, veremos. Claro, y el intercambio. Así que bueno, podemos ir anotando las preguntas que surjan en el chat. Bueno. Y bueno, todo tuyo, Walter, adelante.
Bueno, gracias Gastón. Eh, bueno, primero les quería agradecer a la invitación a todos y a todas las que forman parte de este espacio de propuesta instituyente y agradecerles también por estar presentes y tener la posibilidad de, de conversar y de poder, bueno, seguir construyendo, como bien decía Gastón, un lazo que es un lazo de trabajo, ¿no? Y de propuesta instituyente, ustedes saben que lo instituido es aquello que está establecido, está fijado, está impuesto, tiene una regulación social, y lo instituyente, por otro lado, no es la pasividad ante lo instituido. Entonces, en ese tiempo, me parece que no, no somos otros, pero tampoco somos los mismos dentro de la institución, ¿no? Me parece que es la actividad de poder también cuestionar el espacio en el cual sostenemos y sostener también esta tensión antagónica entre lo instituido y lo instituyente cuando formamos parte de gestionar. Pero me parece que ese es el lugar que le damos a quienes forman parte de este espacio, ¿no? Sosteniéndonos en propuestas. Por eso les quería agradecer a todos esta propuesta que han generado para poder participar y seguir construyendo un lazo de trabajo entre todos los que conformamos este espacio, ¿sí? Y sobre todo esto que vos decías, Gastón, respecto a que, bueno, tocó un momento de pandemia, lo cual también fue un momento de encontrarse agujereados, ¿no? Y ver qué se hacía ante este acontecimiento que nos sorprendió a todos, ¿no? Pero bueno, es un espacio que es abierto, no está completo, no es acabado y permite seguir encontrándonos. Así es que bueno, les agradezco en primer punto. Y otra cuestión que les quería traer antes de comenzar, ya que no nos corren los tiempos de otras plataformas, es un poco frente a tantos malestares sociales que se presentan, que esto también quiero transitarlo con ustedes, los malestares que se han presentado en la época. Les quería empezar a leer un poema de Albert Camus, y retomando esto que vos decías, Gastón, frente a qué apuesta de regulación hacen quienes están llevando adelante una gestión. Porque Albert Camus es un escritor muy pobre, y él, para llevar sus estudios adelante, para poder llegar a ser escritor y estudiar, recibió una beca para llevarlo adelante. Así es que, bueno, esa me parece que es la importancia de la formación también. Y dice así el poema, dice, en medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno me pareció que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque dice que no importa lo duro que el mundo empuje en contra mía, en contra de mí. Hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Así es que bueno, en estos tiempos que tocan, quería compartirles este poema. Bueno, hoy vamos a darle un lugar y a orientarnos bajo el título Sujetos aislados, consumos en tiempo de pandemia. Se me ocurría pensar este momento, ¿por qué pensaba en sujetos aislados? Si bien el aislamiento social, esto nosotros lo vimos, social, preventivo, obligatorio, nos tocó a todos. También sabemos por medio de las redes que tenemos acercamientos subjetivos y que se sostiene el lazo de otra manera, ¿no? Con todo lo bueno que tiene y con todas las complicaciones que también trajo la tecnología. Esto que decía César, bueno, vos no tenés computadora,
¿no? Quien no tiene una computadora, quien no puede disponer de algún medio, queda por fuera en algún punto del lazo social. Si se nos rompe un teléfono, se nos cae nuestro mundo de representaciones simbólicas y quedamos por fuera de, bueno, podernos acercar. Porque ahora las cuestiones con respecto a los tiempos y los lugares se vieron completamente afectados. En un punto digo, con todo lo bueno y con todo lo complejo que trajo, ¿no? Porque la época, tenemos que diferenciar un poco los consumos en los tiempos de pandemia, ¿no? Ahora, César nombraba la adicción, ¿no? Hay que ver, en todo consumo hay una satisfacción, pero no toda satisfacción conlleva un consumo. Pero es interesante para pensar las adicciones en la época y diferenciarlas también, por ejemplo, de las toxicomanías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos viendo, yo no sé si ustedes lo pudieron ver, hace 2 días vimos, tuve el gusto de verlo con Andrés, que me dijo, pone Netflix, y vimos, ahora no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba la serie, ahora después se lo voy a decir. Bueno, Sí, los problemas de las redes sociales. lo que trabaja la serie son las cuestiones respecto a las redes sociales y un no puedo parar. Y es muy interesante porque lo que vamos viendo ahora en este contexto son la vulnerabilidad, la mayor inconsistencia del otro y la mayor vulnerabilidad de las acciones humanas. Si bien sabemos que hay algo que es en el ser humano, en el parlante ser, en el parletre, nos encontramos con que no hay garantías, es impredecible, en el punto que nos alejamos del instinto, que tiene sus códigos, es previsible, hay una garantía, en el encuentro del sujeto con el lenguaje, ¿no? Tenemos en ese encuentro un vacío estructural de la no relación sexual. Es decir, vemos que no hay complementariedad de los sexos. En ese punto decimos, bueno, no hay garantías, no es para todo hombre una mujer, nos vamos de lo previsible. Entonces, acá sí lo que vemos es, en este documental, que después le voy a dar el nombre, o alguno de ustedes lo va a recordar y lo va a poder decir, lo que hablaba era de cómo a lo imprevisible de las acciones humanas, a través de distintas plataformas que generan, que se arman un lazo social, que es la generación Z en Estados Unidos a partir de 1996, que pueden acceder a todas las redes, cómo eso produce ansiedad y depresión. 2 vertientes. Y cómo hay algunas preguntas que se generan acerca de qué lugar tengo en el otro, qué me quiere el otro, la aceptación, el reconocimiento. Frente a eso, se genera una ansiedad de no poder parar, estar conectado y ver qué sucede, ¿no? A mí me parece que les traigo esto porque en distintos relatos de pacientes lo que se empieza a escuchar es un no poder parar con el teléfono, ¿no? Por eso digo las adicciones, en ese punto en el cual bueno, vemos un hacer de manera maníaca, un no poder parar, ¿no? La manía en el estado de la civilización actual, que eso lo podemos ir pensando con diferentes autores, pero plantear las adicciones en estos tiempos que llevan a un aislamiento también a partir de las redes y de lo que se está utilizando ahora. Por eso digo,
hay que pensar en dos vertientes, en una que facilita el lazo social y ha permitido que en esta época en la cual se da una sustracción de los cuerpos y hay una pérdida irreductible de la presencia de los cuerpos, ¿sí? Que pasamos de un ser maníaco, ¿sí? De la civilización actual a una detención en un momento pandémico y después nuevamente, a mi entender, frente a esto irreductible de la presencia de los cuerpos y a esta pérdida, parecería que hay un hacer maníaco a través de las pantallas, lo cual parece que hay como una omnipresencia en todos los lugares y en todos los tiempos, donde no hay ningún lugar posible a la pérdida, porque mismo Gastón en este momento dijo, comenzamos, de todas formas, esto queda grabado. O sea que, aunque uno no esté, de alguna forma se puede estar. Y pensaba cómo se iba dando este momento, este difícil momento en el cual nos encontramos, en los tiempos de pandemia. Y decía, bueno, ¿a qué remiten estos tiempos? ¿No? Me parece que es un momento muy difícil, por eso digo, para poder contextualizar ciertos malestares. Bueno, me perdí. Entonces me parece que es un momento de mucha complejidad. Es mucha complejidad. Por eso decía, ¿cómo situar este contexto? Un contexto, le decía, que está dado por restricciones, por renuncias y por nuevas regulaciones del lazo social. Hay nuevas regulaciones y hay nuevos efectos que tienen en la subjetividad las leyes que tuvieron que salir rápidamente a forjarse para decir, bueno, hay que poner un freno entre los cuerpos. Y esa nueva regulación tuvo efectos en las subjetividades que lo vemos a través de malestares, porque toda restricción a la satisfacción pulsional, por más que sea por el bienestar del sujeto, va a conllevar un gran malestar. Y después vemos en esto social, por eso les leía los del odio, cada quien, luego, ante la queja y los malestares, como se realiza distintos partidos políticos de izquierda a derecha, recogen el malestar y generan un discurso para el cual pueda haber una identificación colectiva y darle lugar para ser quien se va a representar en nombre de ese malestar y que se puedan identificar con un otro, ¿no? Pero sí lo que vemos, y yo no sé si ustedes lo pudieron escuchar en los consultorios también, ciertos significantes de la época, como después tienen incidencias en la subjetividad y sobre todo en gente joven que me hablaba sobre la libertad y cómo se ven restringidos en sus libertades y todo un gran enojo. Después veremos en cada caso en singularidad, pero sí me parece un tema que es muy interesante, el tema de esta crisis que se da y cómo este significante de la libertad empieza a tener consecuencias. Que es interesante porque, por ejemplo, Byung-Chul Han, en su libro La psicopolítica, habla de la crisis de la libertad y lo que él plantea es un planteo que dice que ya no necesita la coacción, que la coacción externa, que antes era el látigo, el someter al otro, el tenerlo que tener, o tener una coacción, ya no es necesario. Que la libertad ahora, en la sociedad moderna, en la libertad, los significantes de la época, tanto en el nombre del rendimiento y de la optimización, eso genera mayores coacciones internas que las coacciones externas, ¿no? Y ahí lo que vemos es cómo en nombre del ser emprendedor, ya no entra más en la dialéctica del amo y el esclavo, sino que
uno va a ser su propio explotador, su propio amo y su propio esclavo, donde el emprendedor o en nombre del éxito se va a explotar a sí mismo de una manera irrefrenable. Entonces, él habla de ciertas coacciones internas de la libertad. Tengo el perrito acá que me hace compañía. Es un cachorrito, bueno, pandémico también, que llegó a la familia. Y como le decía, todos eran los mismos espacios, los malestares y las cuestiones familiares están a la orden del día, así que voy a ver quién se puede llevar el perrito. Aguárdenme. Gracias, acaban de retirar al cachorrito. Bueno, entonces le decía cómo nos podemos pensar las coacciones de la libertad en los distintos autores y cómo va tomando este concepto de distintas formas. Y si pensamos en la libertad, también podemos pensar de qué se quiere liberar, cómo es esta, digamos, la conjunción que se da entre el goce autoerótico y el significante. ¿Se acuerdan que, viendo a Freud, lo que decíamos era que hay un goce puro, que es del puro autoerotismo, y que después se fusiona al significante? Y a través de la palabra y de la fantasía puede tener incidencias en el cuerpo. Y lo que vemos también es cómo después se separa el goce del significante, cómo se libra de ciertos malestares a partir de una formación de ruptura con el otro, a partir de una formación de ruptura con el significante en ciertos consumos. No podemos generalizar a todos, pero lo que vamos viendo también es de qué se libera. Y Byung-Chul Han lo que dice es que lo que les sucede con respecto al aislamiento es que en la clase proletariada, cuando tenía dificultades, había una unión y esa unión iban a pelear contra la clase explotadora. Y acá, en el emprendedurismo, en el ser tu propia empresa en nombre del rendimiento, las condiciones externas quedan por fuera y cualquier cuestión que no cumple con los estándares del rendimiento y lo esperado por la sociedad, te lleva al aislamiento y a la vergüenza. Entonces dice, pasamos de ser sujetos revolucionarios a sujetos depresivos. Digo, porque también lo que tenemos que ir pensando es cómo en realidad lo que más se consume son psicofármacos. Entonces, digo, hay que entender las depresiones y qué es lo que surge dentro de la sociedad que se responde a través de fármacos que permiten continuar y seguir sosteniéndose en la escena. Es decir, una utilidad directa que relance al sujeto y esté contento con el progreso y la modernidad. ¿Sí? Por eso me parece que es momento a nosotros como analistas, practicantes del psicoanálisis, psicólogos, como fuimos pensando y también como nos rompió, que esto lo dice Jacques Alain Miller en un esfuerzo de poesía, cómo hay algo que rompió con la homeostasis en distintos momentos en el psicoanálisis. El psicoanálisis fue disruptivo en los distintos momentos. Freud, cuando en su momento, en contraposición con la ciencia y la medicina en el momento, luego cuando se burocratizó todo a través de la IPA y estaban las jerarquías, ¿qué pasó? Vino Lacan, hizo un desgarro en el saber y introdujo las sesiones cortas y otra vez rompió con la homeostasis y lo dejaron quedarse con un parloteo vacío del cual se fue bueno, ahí también se rompió la homeostasis. Y ahora hay algo que no viene desde adentro y que viene de afuera, este acontecimiento pandémico que también nos lleva a pensar cómo vamos a seguir llevando adelante nuestra práctica clínica. Y les decía, con esta serie, después véanla,
ahora me olvidé, después lo voy a asociar y se los voy a compartir. Es la, Walter, Pucha, me es quiero el acordar el dilema nombre y de no las va a redes poder ser. No sociales. vamos a ir a psicopatología de la vida cotidiana. Le paso a Sandra Rece, que la veo presente también. Lo que dice con respecto a, es muy interesante, a la libertad de poder estar navegando y de las redes, es que en realidad generan todo el tiempo una coacción, porque lo que quieren hacer frente a lo impredecible, ¿sí?, de la condición humana, frente al no hay garantías, lo impredecible en el sujeto, lo que quieren hacer es, a través de un algoritmo, reducir la subjetividad a un objeto. Y es muy interesante, hay una frase que dice, si nosotros no pagamos por el producto, es porque nosotros somos el producto. Saben que toda la información que tienen de nosotros es vendida. Yo no sé si ustedes pudieron ver, yo empecé a hacer unos garabatos, algunos me pusieron me gusta, que se los agradezco enormemente, pero a partir que hice estos garabatos me vienen promociones, aparte piensan que o que tengo que mejorar o que pinto muy mal, pero me envían publicidad para que acceda a cursos. Es decir, cualquier cosa que uno da después es vendido. Entonces, ¿no?, uno pasa a ser un objeto de intercambio. Entonces es interesante cómo pensar esto y cómo pensar todas esas preguntas que se generan, qué me quiere el otro, el lugar, la aceptación, la ansiedad que produce, cómo retorna rápidamente en un modo que termina generando ansiedad y depresión en estos estudios que dicen, pero que se dan en estos momentos, el no puedo parar de utilizar el celular. Walter. Digo, para diferenciar las adicciones de las toxicomanías, porque la toxicomanía es otra cosa. Walter, ahí Andrea La lo toxicomanía explicó. ya tenemos un hacer maníaco, un no puedo parar, pero con un tóxico que va a tocar el cuerpo. Entonces, en ese punto es interesante. Y hay un término que el próximo mes va a estar con nosotros en las noches de psicoanálisis, Ernesto Sinatra, que acaba de presentar un libro que es Adicciones con X. Y es muy interesante lo que él propone, porque lo que él dice de esta X, la X puede ser la ficción, la fijación, hay una fijación a un objeto, pero en las adicciones me parece que es un concepto nuevo que trae y que es para pensar, porque lo que va a ver en ese concepto es decir, ¿cuál es la función que cumple el tóxico en la subjetividad? Es decir, ¿cuál es la relación que establece el sujeto con el objeto de consumo? Y la X es interesante por matemática, hay que despejar la X para saber cuál es la función. Es un valor que no conocemos, pero que se puede despejar y se puede ver cuál es la función de esa X y cuál es el valor que tiene para el sujeto el objeto de consumo. Y acá estuvimos haciendo un corrido en el grupo de investigación con Ana Andrea, con Andrea Fato, bueno, Luciano también tuvimos el gusto de estar participando, bueno, no veo, Fernando vino algún día también, y hemos recorrido algunos textos, y vamos viendo también la práctica clínica, para no quedarnos nada más en la repetición de los conceptos, sino viendo cómo podemos articular la clínica con la teoría. Pero a mí me parecía que situar los consumos en tiempos de pandemia es interesante, porque lo que más digamos, aumentó o se agravó en los consumos fue, por un lado, el alcohol y por otro lado, los psicofármacos. Y para eso leímos un libro que es Aprendiendo de las Drogas, que Escotado hizo teoría y práctica, porque el profesor de filosofía estuvo de vacaciones un tiempo detenido ahí en Ibiza. Pero es interesante lo que dice, porque lo que él dice es que hay ciertas cuestiones del hábito que le quitan la familiaridad del objeto de consumo
¿me hablaron? Sí, ¿Se me parece escucha? que te bajó el volumen del Zoom. A veces pasa cuando entra una llamada y estás usando Zoom, pasa. Ahí estás con el micrófono apagado, ¿eh? ¿Se ¿Ahí escucha? se escucha? Bárbaro. Bueno, ¿lo anterior Perfecto. también o comenzamos de vuelta? No, vuelta. Bueno, no sé por dónde estaba. Bueno, voy a ir a algunos textos. Uy, quiero tomarle algunos textos que he trabajado, que no les estoy tomando ahora, estaba conversando. Quiero tomar algunos textos que los quiero compartir porque hice un recorrido y voy a dejar de hablar un poquito acá y voy a leerles algún recorrido interesante que... Escotado. Avisás porque van entrando llamadas. No podés parar, Walter. ¿Sí? Con No podés parar. Escotado. Mauro, bueno, no puedo parar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos sabés que Estabas lo con veíamos la otra escotado vez, en ¿no? Ibiza. Como Miller hablaba del acro y del acrón. Bueno, ya está, ya nos olvidamos. Escotado decía que como hay algo del alcohol que, gracias Lili, gracias, como hay algo del alcohol y de la sustancia que le quita el aguijón. O sea, la familiaridad del objeto del consumo le quita el aguijón al veneno, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo también, no sé si ustedes lo van escuchando, es cómo se va escuchando en la clínica ciertos desarreglos sintomáticos. Y esto lo podemos ver, vamos a inventar, a ficcionalizar, ¿no? No sé, una mujer que tenía una disyunción entre el amor y el deseo, y tenía un deseo de familia y nunca amó al marido. Y ahora está todo el tiempo en la casa con el marido. Y bueno, y tenía una cuestión en donde esa disyunción del amor, por otro lado, salía la pasaba bien. O como vimos, yo le decía la otra vez a Bonelli que preguntaba, ¿se acuerdan? Que sale y dice, y ahora con la pandemia, ¿cómo se puede estar por fuera? Y se le ríe el tipo, ¿no? Esto que hablábamos con vos, Gastón, cuando uno habla está en posición de analizante. Mauro que me dice, no podés parar, Walter, y es verdad, a veces me pongo a leer y no puedo parar, ¿no? Es que es el rasgón, es eso que engancha, bueno, vamos con Bonelli, y Bonelli estaba preocupado por eso, ¿no? Y supongamos que Bonelli estaba preocupado porque, bueno, ¿no? Hay una disyunción entre el amor y el goce sexual. Y el tipo se pregunta por el goce sexual y ahora hay algo de lo cual se ve impedido, ¿no? Entonces, bueno, ciertas cuestiones ciertos desarreglos sintomáticos, por lo menos lo que yo pude ir escuchando en la práctica clínica, que terminaron con agravantes del consumo, sin decir, porque después hay que problematizar ciertos consumos que son familiares, ¿no? Yo conozco algunas familias que en el boticasero toman ribotril y lexotanil, y no está ni la regulación de la prescripción médica, sino que es una forma de poder continuar y encontrar un alivio a ciertos malestares que aquejan al sujeto, es decir, se le da un tratamiento real y no un tratamiento simbólico, problematizando cuál es la cuestión del dormir, ¿no? Entonces ahí viene algo que viene a posibilitar que se concilie el sueño mediante un psicofármaco. Mire, yo estuve haciendo un recorrido por cosas que fui escuchando, y sobre todo por algunas personas que decíamos, ¿cómo puede ser que no salga? ¿Se acuerdan los que se iban de vacaciones, o los que no respetaban la cuarentena? Que uno decía, son unos irresponsables, no piensan en el otro, la solidaridad, que está bien, son valores que son interesantes para pensar en la iglesia y en el lazo social. Mis hijos van a colegios que son religiosos y me parece que está muy bien. Lo que no me parece que está muy bien es que nosotros nos podamos quedar con esas lecturas,
¿no? Sino poder hacer una lectura de algo más allá de son tontos o no les importa nada. Freud, hay un punto que Ricardo está acá, y estuve leyendo ese texto porque es un seminario que él lleva adelante y en el cual tengo el gusto de acompañarlo, que es nuestra actitud frente a la muerte. ¿Sí? O sea que Freud lo que dice acá es lo siguiente, dice nuestra actitud, y lo cito y lo leo textual, no es que se me ocurre a mí en la asociación libre, dice nuestra actitud frente a la muerte, en ese punto, temas de guerra y de muerte, es el punto de nuestra actitud frente a la muerte. Cito, dice, se intenta de hacer a un lado la muerte, eliminarla de la vida. Nos dirá, hemos intentado matarla con silencio. En el fondo, nadie cree en su propia muerte. En el inconsciente, cada uno está convencido de su inmortalidad. Es decir, se la intenta eliminar de diferentes maneras, se la rechaza, se la quiere expulsar, se la expulsa por momentos del cálculo de la vida, con todos los problemas que eso trae aparejado, ¿no? Y sabemos que lo expulsado de lo simbólico, no solamente en la psicosis, retorna de algún lado, retorna en algún momento, en ocasiones precipitando la caída del sujeto, pero hay que ver cómo tienen ciertos retornos, ¿no? Aquello que es expulsado, aquello que es rechazado. Por eso digo, tenemos distintas teorías. Yo tenía pacientes que me decían, yo me quiero contagiar. Claro, yo decía, la angustia expectante, ¿vieron? En Más allá del principio del placer, podemos festejar un poquito, 100 años, y Freud ahí en el punto 2 dice, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el susto, lo que es el miedo y lo que es la angustia. Dice, la angustia es lo expectante frente al peligro. El miedo requiere de un objeto y el susto, que es uno de los dos puntos en los cuales tiene el trauma, es el susto y la afección orgánica, pero lo que tenemos que pensar es qué pasa cuando se sostiene una angustia ante el peligro de manera tan prolongada en el tiempo, porque antes teníamos una cuestión que nos decían, y donde la gente, creo yo, que tuvieron distintos momentos, un susto frente a eso, que era del acontecimiento que fue imprevisible, y bueno, ciertos parámetros simbólicos imaginarios que decían, en 30 días esto, paramos 30 días, y uno pensaba la suerte como al día 30 se acababa todo y volvíamos todos nuevamente, y eso se sigue sosteniendo y se sigue sosteniendo. Y yo conozco a alguien, un conocido, que tiene una mujer que dice, despiértenme cuando todo esto se haya acabado. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero muchos lo tenían en el icono, vieron los estados, ¿no? Entonces digo, cómo hay ciertas cuestiones que se tornan en malestares, y malestares que son intolerables, a lo cual en muchos se podían escuchar el consumo de marihuana para poder aliviar algo de lo que este acontecimiento le había traído. Hay otro texto que lo fui a leer. ¿Por qué? Porque lo que escuchaba era en un momento la ebriedad. No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Yo en un momento dije, fantástico, tengo cosas para hacer en casa y voy a poder leer. Y después estaba en un cártel compartiendo y me decían, la verdad que una producción bárbara, ¿cómo escribo? Bueno, parecían todos un talante maníaco de grandes posibilidades. Pero después en la clínica, yo no sé si lo escucharon, pero ya puse algunos significantes que me resonaban: agobio, cansancio, hartazgo, todo es igual, siempre es lo mismo. ¿Sí? Algunas frases que se escuchaban de pacientes y analizantes. Y Freud, me fui a leer Lo perecedero, ¿sí? Para Ballesteros, si no es la transitoriedad en Amor Rortu. Y Freud se interroga de por qué alguien
no puede apreciar lo bello. ¿Se acuerdan cuando iba caminando con un poeta y un amigo taciturno que le iba mostrando la naturaleza y a ninguno de los dos le importaba? Y Freud decía, pero si yo tengo razón en mi eso, si lo perecedero, por su carácter de lo perecedero, tendría que tener mayor valor, ¿por qué no pueden apreciarlo? ¿Por qué no pueden apreciar lo bello? Y acá les voy a citar a Freud, espérenme. Cito cuando pueda poner para leer. A ver, qué suerte que uno puede asociar un poco, porque yo con la computadora soy un desastre. Dice, cito, mis argumentos son inobjetables, pero luego entendí que un poderoso factor afectivo enturbiaba su juicio. El duelo de algo perdido hace que se alejen del goce de lo perecedero. Parecen estar dispuestos a renunciar a todo lo apreciable simplemente porque no resultó estable. Se encuentran agobiados, cansados por el duelo que les causó la pérdida. ¿Sí? Entonces, yo lo que sí empecé a ver es cómo se podía comenzar a situar en algún punto algunas pérdidas frente al cansancio, frente al agobio, frente a siempre es todo lo mismo, se empezaron a poner en juego algunas cuestiones respecto a la pérdida. Y bueno, y después ver cada uno cómo va respondiendo frente al acontecimiento, ¿no? Porque, bueno, nosotros el otro día, Ricardo lo decía en el encuentro que llevó adelante en las noches de psicoanálisis, bueno, decía, escriban algo de esto, y bueno, me parece que es un punto, hay un cuento muy lindo, que yo los compartí con algunos de los que estamos, que es La espera de Borges, que Borges cuenta como el protagonista, que era un ampón, estaba huyendo de Alejandro Villari, y él toma el mismo nombre del tipo que lo estaba persiguiendo, y se anota y queda confinado en un hotel. Ya había estado preso anteriormente este hombre. Salía algunas noches a ver alguna película de Lampa, y luego volvía al confinamiento, pero siempre estaba a la espera que venga el verdadero Alejandro Villari a matarlo, y leía siempre el diario. Y Borges dice así, acá lo tengo, dice, años de soledad le habían enseñado que no hay un día, con lo que dice que en otros confinamientos el tipo contaba todos los días, los tachaba. Eran como los presos que tachaba los días. Pero en este confinamiento dice lo siguiente, años de soledad le habían enseñado que no hay día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresa, ¿no? Y en un momento tenía sueños a repetición de que estaba entrando Alejandro Villari a matarlo, ¿no? Y Borges lo que dice es que este tipo guardaba siempre un arma en un cajón, y que en la penumbra aparece, ¿no? En uno de los sueños, mientras que dormía, el verdadero Alejandro Villari. Entonces, este hombre agarra el revólver cuando lo escucha y no llega, entonces hace una señal y se da vuelta. Y Borges se pregunta, ¿se da vuelta pidiendo misericordia? ¿Se da vuelta para seguir durmiendo? ¿O porque... Esperá, a ver... o porque es mejor atravesar, dice, un acontecimiento espantoso que continuar esperándolo, ¿no? Y dice que en eso lo tomó cuando sonó la descarga, ¿no? Ahí no sabemos, es medio de Sherlock Holmes el cuento de Borges, pero me parece interesante ver, bueno, qué hace cada uno frente
al acontecimiento. Así que bueno, llego hasta acá. Si quieren conversamos un poco, me gustaría también poder escucharlos, intercambiar. Esa era un poco la idea. Si no, puedo continuar, tengo otra. Pero como dice Ricardo Mauro, salimos del hacer maníaco y podemos compartir. Totalmente, Walter. Si no, queda en el autoerotismo. Muy interesante Me lo pareció. que planteas. No sé si alguien quiere empezar, arrancar, alguna pregunta, un comentario. Yo me quedé pensando con esto que decías del contexto y las restricciones, ¿no? A la satisfacción pulsional que traen malestar. Pensaba en un tema de los redondos que dice un gran remedio para un gran mal. Y entonces te quería preguntar, a ver cómo pensás el tema de las restricciones en sujetos con consumo, ¿no? O sea, si ahora que viene del otro, que viene de afuera, el aislamiento, la restricción, es diferente a otro momento en que viene de otro lado, del interior, del exterior. ¿Cómo pensás las restricciones y el super yo? Qué pregunta, Gastón. No, está muy bien. No, yo creo que hay que ver, es interesante poder presentar casos. Mañana vamos a hacer la presentación de un caso, para poder entender qué pasa en la subjetividad, si no es generalizar un estado de cómo responden. Me parece que hay algunas cuestiones que generan mucha tensión en la espera de un acontecimiento, y por ejemplo hay quienes se le puede hacer insoportable la espera, ¿no? Y hay una angustia digamos, hay una angustia que empuja a la acción. Es decir, vemos algunas urgencias subjetivas, como entre el instante de ver y el momento de concluir no hay un tiempo de comprender, y rápidamente vemos ciertos agravamientos del consumo frente al malestar y frente a la restricción que esta situación ha conllevado, ¿sí? Pero por lo menos con los al no estar trabajando en instituciones, no tengo pacientes, porque trabajé muchos años en comunidades, con una situación, digamos, de un consumo irrefrenable, pero sí se ven ciertos agravamientos ante el malestar por los desarreglos sintomáticos. Porque ya si hablaríamos de toxicómanos o de un hacer ahí sí podríamos hablar del super yo, y cómo frente a algo que el super yo puede ser sortear una inhibición en un momento para hacer un impas con el otro, ya luego rápidamente hay un empuje a un goce irrefrenable, ¿no? Entonces vemos cómo se pasa de lo restrictivo a un empuje a gozar. Pero por lo menos en la práctica que estoy llevando ahora, no, lo que veo sí son algunos agravamientos. Sí, quería agregar algo. Adelante, Ana. Sí, no, por la pregunta que hizo. ¿Cómo es tu, cómo Gastón, es el- Gastón Parodi. ¿Qué tal, Ana? No, como dice propuesta ahí, propuesta instituyente. Sí, propuesta instituyente, claro. No, está que muy no, bien, no. es un nombre que cada vez se le hace más presente a Gastón. Ya lo lleva. Hola, propuesta. Bueno. Adelante, Ana. Pero no, como yo trabajo en una institución y pública, justamente hoy nos pidieron una diferencia entre los pacientes que había en marzo y los que hay en el mes actualmente, ¿no? Y las consultas por consumo se redujeron, y sí hubo mucha más consulta por algún desencadenamiento de otro tipo,
ataques de pánico, crisis de angustia, digamos, ¿no? Eso sí creció muchísimo. No sé, Ricardo, que trabaja en institución, si tiene esa misma impresión. Ricardo, ¿está Ana, presente? Sí, estoy acá. Sí, hay muchos, como decía muy bien Walter, muchos desarrollos sintomáticos, particularmente aparecen alrededor de las dificultades en el sueño, aparecen muchísimos, e incluso estamos trabajando cada vez más nosotros tenemos un grupo que funciona hace muchísimos años en el Hospital de Alcohólicos Anónimos, y estábamos en contacto, en trabajo permanente con ese equipo, y se ha incrementado muchísimo el consumo de alcohol, pero incluso esto ha sido de compartir entre los profesionales esto también. Digamos que también los profesionales están atravesando ciertas situaciones, no problemáticas, pero sí como que se ha incrementado el consumo de alcohol, y como decía Walter, psicofármacos específicamente en lo que hace a situaciones de angustia y particularmente en el sueño. Esas son las dificultades que más han aparecido, por lo menos en lo que hace al trabajo en las instituciones, por lo menos en el hospital donde yo estoy, ¿no? Acá Lili ponías en el chat, ¿hay algún texto de Freud que hable sobre la muerte de su hija por la gripe española? Hace 100 años pasaron por un virus como el COVID. ¿Se habrá planteado el maestro el tema de los sujetos aislados? Sí, en las cartas. Ah, En las cartas creo que a Lu Andrea Salomé le habla, creo que le cuenta esa historia, creo que a Adler, me parece, también en las cartas está muy presente. La correspondencia de Freud está muy presente en la muerte de la hija. Gracias, Ricardo. Volvemos a buscar. Yo me quedo, perdón. Belén, sí. Yo me quedo con esta frase, sí, me quedo con esta frase que dijo Walter, ¿no? Que la angustia ante el peligro se prolongó en el tiempo. Y si la angustia ante el peligro se prolongó en el tiempo, justamente, obviamente, lo que trae es estrés, depresión, ¿no? Estos síntomas como el no poder descansar. ¿Por qué? Dice yo, porque, claro, los sujetos también han tenido poca capacidad de adaptabilidad ante esta situación nueva, imprevista, donde justamente el deseo no se puso en el hacer, sino como que quedó detenido, ¿no? En cierto punto, y no pudo circular. No está la capacidad de sublimar, el deseo no circula, entonces si yo justamente no puedo poner a hacer con este malestar, ¿qué siento? Agobio, cansancio, todo es lo mismo. Entonces, ¿qué iniciativa podemos tener nosotros? De ayudar al otro a hacer algo diferente con ese malestar, en el sentido de hacer circular algo del orden del deseo. No sé qué opina el resto, pero esa es mi opinión. Y yo lo que creo que tendremos que pensar sí, en darle un tratamiento al malestar y poder ¿no? Ver algunas cuestiones cuando hablaban de ciertas cuestiones que hacen por ejemplo, al ataque de pánico. Me parece que es un momento de mucha inconsistencia del otro, en el punto en el cual hay ciertas coordenadas y es de una mayor inseguridad estos tiempos, ¿no? Antes el otro se volvió amenazante, el salir a la calle se volvió amenazante, en eso decía una angustia frente al peligro que se hace mucho más presente, ¿no? El enfermar y la muerte. Entonces me parece que, bueno, hay que ver cada uno cómo se las va arreglando con Pero eso. Walter, lo que vos planteás, sí, o sea... hay algunas personas que siguen produciendo, y yo escucho, ¿viste? No diría, hay que ver en cada caso, porque hay algunas personas que producen, hay otros que encuentran en su trabajo
y no tuvieron estos desarreglos sintomáticos que nombrábamos. La verdad que habría que ver como para pensar en los casos, ¿no? Por lo menos a mí me resulta difícil contestar así a la pregunta de pensar, bueno, ¿qué le pasa al deseo y con el goce de cada quien? Habría que poderlo ver en un caso. Por lo menos sería para mí más, más posible para comentar o para poderlo pensar, ¿no? Sí, yo hoy atendí, Walter, les cuento así cortito, a una persona que dio el examen de residencia y le fue mal, y ni siquiera entró como concurrente, y la angustia ante la imposibilidad de armar un proyecto, lo difícil, me decía, ¿cómo se arma un proyecto en esta situación, no? Como esa sensación de que, bueno, si se te cae un proyecto, armar otro, y creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? Que sostenemos lo que hacemos mucho para poder seguir. Digo, no es sin angustia que se sostiene todo esto, ¿no? Pues, no es que, ay, bueno, ahora atendemos todos por videollamada y qué lindo. La verdad que no es fácil. Susana. Bueno, a mí no me No, resulta pero fácil. atendemos todos por videollamada o estamos justamente nos encontramos hoy por acá por Zoom, porque creo que el deseo se sostiene y a la vez porque hemos tenido también posibilidad de adaptarnos a los cambios. Nos cambió la vida, obviamente, cambiaron las circunstancias y cada uno trató de hacer con eso y de adaptarse rápidamente a volver a atender. No es que dijiste, no atiendo, no, enseguida buscaste la herramienta para poder hacerlo, claro. Entonces uno supo ahí adaptarse y hacer con la angustia. Nos adaptamos al contexto, sí. En cambio, hay otras personas que, claro, como traía hoy Walter, no pudieron adaptarse al contexto cuando decimos la angustia se prolongó en el tiempo. Yo creo que como profesionales hemos sabido hacer con eso y otros no. Eso. Por eso hablaba en relación al deseo. ¿Qué pasó ahí, no? No sé, a mí me angustia esta situación. Me sigue angustiando un montón. Y es ¿no? un cambio enorme, sí, a todos. Sí, no sé si nos hemos adaptado, en realidad. Buscamos. Sí, no estoy tan seguro. Yo todavía estoy incómodo, pero mi amigo Darío diría son resistencias del analista. Y bueno, son resistencias del analista, ¿qué va a hacer? Hay resistencias. Veremos qué hacemos con eso. Pero es cierto que hemos cambiado la relación con el espacio y con el tiempo. Ha cambiado y es muy difícil adaptarse a eso. No sé, todavía para mí me resulta incómodo. Incluso está difícilmente de teorizar también todo esto. Y es cierto que vimos restringidos en ciertas libertades que hacen a la disposición que teníamos sobre la decisión de los goces cotidianos. O sea, no solamente a la cuestión del deseo, sino a la disposición de decidir sobre los goces cotidianos. Digo algo esto con mucho cuidado, porque esto está tomado, estas libertades están muy complicadas a nivel ideológico, ¿no? Ojo, quien lo toma y quien habla de estas libertades es muy complicado desde donde se diga. Todavía yo juego a cuestiones inclusivas y colectivas, no a libertades individuales que puedan generar situaciones muy complejas como la que vamos viendo a veces. Yo creo que nos vemos restringidos en esto y por eso de alguna manera, bueno, lo que muy bien señalaba Walter, digamos, el recorrido que hizo fue muy claro con respecto a este contexto y qué es lo que va produciendo. Y yo qué sé, yo que estoy en una institución pública, conozco ciertos datos, avatares y cómo vamos, esto va para largo. Hasta que no haya una vacuna va para largo, con lo cual vamos a tener que, ¿no?, inventar seguramente. Nos ha contrariado completamente, como decía recién Ana, con respecto a las residencias. Las residencias están totalmente trastocadas, cambiaron los tiempos, ya las residencias no tienen, ni empiezan ni terminan como antes, tampoco hay esas posibilidades de rotación, con lo cual hay que redistribuir y rearmar todo lo que es el trabajo de las residencias. Es decir, que se ha complejizado y hay que repensar, ¿no?, estas cosas. Por eso, como decía Belén, o sea, es cierto, hay algo del deseo, bueno, que hay que repensarlo, hay que repensarlo. Bueno, esto, no sé,
O sea, yo todavía estoy un poco incómodo, pero supongo que vamos transitándolo como podemos. Por eso digo, es tiempo de escribir. Escribamos este tiempo porque el post-pandemia va a depender de lo que escribamos en este tiempo. Totalmente. Sí, Ricardo, perdón, ¿sabés qué te quería comentar? Que me parece muy interesante lo que vos decías respecto a tener cuidado con cómo nos pronunciamos sobre la libertad, porque es interesante. En nombre de la libertad, me parece que cada partido político intenta hacer una identificación colectiva contra el malestar y que puedan ganar adherentes. Pero lo que más me parece complicado es que si entre el analista o entre el practicante de psicoanálisis o el psicólogo y el paciente, lo que media es la realidad fantasmática y el ideal. Eso me parece que tenemos que estar advertidos en eso, porque me parece que eso es lo más complicado de todo. Después lo otro es algo que sucede, pero me parece que lo complicado es qué media entre un practicante y el paciente, ¿no? O entre un psicólogo y el paciente, si lo que ahí va a mediar es el ideal, o ver, ¿no? Yo tenía, bueno, un conocido de mi padre que odiaba el peronismo, y lo odiaba, ¿por qué? Porque había estado en un asilo para chicos, y a la mañana le ponían la marcha peronista y lo hacían rezar, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo hay algo que después el tipo pudo descubrir? Porque había tenido un análisis, me comentaba a mí, ¿no? Pero digo, ¿cómo se enlaza a algo? Pero me parece que lo complicado es cuando el analista está ahí con sus ideales y con su realidad fantasmática. Y ahí Nair dice algo importante, que es el ritual que ha cambiado. Sí. Con respecto a Está en el chat. Hola. Nair, bueno, ¿querés comentarlo, Nair? Quería Porque interrumpir, lo estoy andan? leyendo, pero... Sí. No, comentalo. Como prefieran. Estaba comentando que también en relación a lo que decían del duelo, o sea, algo muy particular. Hace un tiempo estuve en una charla que dio un tanatólogo que decía algo bastante significativo en relación al duelo, y es esto de que a las personas en este proceso de duelo les está pasando algo muy particular, y es el hecho de que parece que la persona que falleció en este momento de pandemia no falleció realmente, porque únicamente le entregan las cosas. Es algo muy parecido al síndrome que se dio hace mucho tiempo con el soldado que iba a la guerra, en el cual él hablaba y ponía como ejemplo eso de que solamente se le entregaban las cosas, que estaba presenciando nuevamente esto de que las personas creían que por ahí la persona que había fallecido por el coronavirus no estaba muerta. El proceso del duelo también a nivel social y cultural, por lo menos en Latinoamérica, creo que también con la pandemia trajo algo a pensar. Y ha cambiado indudablemente lo que es el ritual, porque precisamente por los fallecimientos por COVID, muchos familiares se han visto privados de poder despedir a sus familiares. Y en algunos casos ni siquiera le han pertenencias, porque las pertenencias también en un primer tiempo, como que ahora están viendo, o sea, cada vez va cambiando algunas cosas, pero ni siquiera en un primer tiempo se entregaban las pertenencias. Y es cierto que tiene una figuración que para nosotros es compleja por nuestra historia, ¿no? Esto de dejar de ver a alguien, ¿no? De que alguien desaparezca, para nosotros es un significante muy difícil, que en nuestra historia tiene una representación social, histórica y política muy, muy fuerte. Y es cierto que ha cambiado en esto, y ahora se están empezando a armar lo que son los protocolos para poder hacer las visitas en las terapias intensivas. Nosotros hemos terminado en el hospital de presentar y de armar nuestro propio protocolo, porque si bien hay algún protocolo general de recomendaciones del ministerio, cada hospital o cada lugar va
armándolo de acuerdo a sus características y a su geografía y a su territorio, porque no es posible tan fácilmente armar algo así en cualquier lugar, tiene que tener determinadas condiciones. Sí, totalmente. Y me hacía pensar mucho en algo que dijeron al principio de la charla cuando hablaban, ¿no?, de todo lo de la mañana, el estado de la civilización actual, y en un momento dijeron, pasamos a una pérdida sin lugar. Y es algo muy parecido a lo que está pasando actualmente con esto del proceso de duelo y cómo cambió, digamos, esto de despedirnos de los seres queridos, ¿no? Parece que tampoco para la persona que se queda puede alojarlo y ponerlo en algún lugar, y tiene esta sensación constante de que, bueno, al no haberlo visto y no haber por ahí participado del proceso fúnebre, la persona no falleció. Es como una pérdida sin lugar. Es como el sinsentido de una sociedad en la que hasta el momento todo tenía respuesta. No sé qué piensan. Claro, Nair, yo pensaba en esto que decís, la importancia, digo, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre el duelo se iniciaba con este proceso, con los rituales, ¿no? Que ahora no están, lo que no hay es un ritual, un ir despacito, ¿no?, hacia ese inicio del duelo, digo, no hay despedida, no hay, el familiar desaparece y no lo podemos ver, ni siquiera, que no existe tampoco el preduelo, que a veces uno dice, bueno, previo a esto que sabemos que le va a pasar, a veces, de acuerdo a la línea de pensamiento, no hay un preduelo, el duelo empieza en el momento que ese ser querido no está, pero todo se perdió, todo ese ritual. Entonces, digo, todas las culturas tuvieron rituales, ¿no?, para afrontar el duelo, la muerte de un ser querido, y esto no está. Entonces queda, como vos decís, el proceso no se realiza, queda ahí como a la espera, ¿no?, que pasa también con los desaparecidos, ¿no?, esta idea de no verlo, de la no despedida, ¿no? Y me quedé pensando en lo que decía Andrea, de los proyectos, ¿no? Que yo creo, a mí me parece que los proyectos no nos quedamos sin proyectos, quizás tiene que ver con el significante proyecto para cada uno. Me parece que antes le poníamos a los proyectos tiempo, ¿no? Un tiempo al proyecto. Bueno, proyecto, no, para fin de año las vacaciones, ¿no? Entonces ahora si yo proyecto unas vacaciones para fin de año, obviamente va a ser muy angustiante, porque en este momento no puedo proyectar más que a un futuro casi inmediato. Es el presente, no podemos proyectar. Pero sí, esos proyectos pueden quedar abiertos y como a la espera, ¿no? A mí me parece que por ahí el tiempo es otro tiempo. Entonces, nada, no es a fin de año, ¿no? Pero sí va a haber un tiempo para las vacaciones, ¿no? Esto del tiempo me parece fundamental, pero los proyectos los podemos seguir teniendo de otra manera, ¿no? No tal los proyectos, obviamente, que pensamos, creo que hay una sociedad que es que siempre estamos ante la urgencia, en el aquí y ahora, en todo lo tengo ya. Entonces, esto de la inmediatez, estábamos en una sociedad de la inmediatez, todo era inmediato. Todo lo que queremos lo tenemos, y más ahora con la virtualidad, ¿no? Entonces es una espera, me parece. Sí, está muy bueno esto que nos traes, es verdad, ¿no? La respuesta enérgica y eficaz que muchas veces frente a la utilidad directa es no darle un lugar al malestar, sino salir a suturar rápidamente con lo que el mercado ofrece y lo que se puede tener al alcance de la mano. Y me quedaba pensando en esto, Silvia, está muy bien esto que vos decís. Me parece que estamos en un momento que estamos entre la añoranza de lo pasado y la desesperanza, en el punto en que hay una angustia de desamparo frente, si había una de la infancia
frente al desvalimiento en el nacimiento, acá y en el niño, después, viste, hay una cuestión que puede ser en la religiosidad que calme, ¿no? En un padre que todo lo pueda, sí. O la ciencia, y la ciencia lleva una angustia frente al desamparo porque no puede dar una respuesta todavía frente a la enfermedad. Entonces me parece que hay algo del proyecto que si bien está muy bien lo que vos decís, la inmediatez, y donde no hay una espera, hay algo donde se sale a resolver rápidamente, pero me parece que hay algo también respecto del futuro, que es, estamos un poco entre la esperanza y la desesperanza, ¿no? Porque no hay una respuesta al momento. Hay un autor, buenas noches, que se llama... Buenas noches. Laurent Alexandre, que habla sobre, es un poshumanista, y que justamente lo que planteaban, que era para el 2045, uno iba a poder prescindir de los cuerpos, ¿no? Donde habla de un libro que es La muerte de la muerte, y esto es una corriente donde vienen a tomar digamos, todo se viene a resolver a partir de la nanotecnología, de las ciencias y de el poder hacer sin un cuerpo. Digo, esto también podemos pensar ahí que todo este acontecimiento de la pandemia viene a restituirnos a una nueva herida narcisista donde se vuelve a validar la dimensión de lo corporal, de tener un cuerpo. Digo, si bien estamos en un contexto, pienso, donde la tecnología en su empuje y dentro del discurso capitalista, donde hay una cuestión al hacer, al más, y a que la cosa funcione, me parece que nosotros, como profesionales de la salud mental, más allá de, digamos, de la corriente teórica con la que trabajemos, ponemos eso en una, digamos, en una pausa, en una pregunta, y a restituirnos a cierta cuestión de lo humano, de los rituales que se pierden, de la dimensión de la angustia, de lo que no se puede, del hacer, digamos, justamente permitirnos no adaptarnos, porque lo que propone la tecnología es una adaptación a una manera que es un sin parar, un sin límite, digamos, es estar en el territorio de la pantalla, donde hay un viraje, donde la vida cotidiana pasa de estar en las redes sociales a que la vida pasa en las redes. Digo, hay un viraje donde lo cotidiano empieza a transcurrir en las redes sociales, y en esa lógica de lo infinito. Entonces, digo, me parece que es un tiempo para replantearnos esta prudencia, de una pausa, de una distancia entre reunión y reunión, entre justamente poder registrar cómo incidió en cada uno la cuestión de la pandemia, la cuestión del aislamiento. No sé, me quedaba como resonando un poco que no reducirnos a sujetos que estén del lado de que la cosa tiene que funcionar, porque eso es lo menos humano que hay. Digo, si no funciona, bueno, ver qué hacemos con eso, pero no quedarnos capturados en el empuje a que la cosa tiene que funcionar, que nos tenemos que adaptar, que rápidamente tenemos que encontrar una manera de seguir, seguir sí, pero bajo cierta coordenada del no todo, no seguir de cualquier manera. Bueno, me quedaba resonando un poco eso, es una demanda de la época, que todo tiene que funcionar. Y la verdad es que justamente lo que está pasando es que no funciona, y que estamos con la fragilidad de los cuerpos encerrados porque hay un virus que si no nos mata. Digo, y ahora viene el verano y viene el mosquito, ¿no? Está muy bueno. Bueno lo que decís. Bueno, Andrea, tampoco nos traigas tanta mala onda. Bueno, no, pero está muy bueno, porque si no es rápidamente pensar de que puede ser el ideal, pensaba, de salir a proyectar o de restituirse rápidamente, y bueno, y tal vez puede ser darle
lugar a los malestares y ver qué tratamiento le da el sujeto a ese real que lo descoloca, lo hace trastabillar, porque si no puede ser, a mí por lo menos me hizo pensar a mí, André, no es que vos hayas dicho eso, pero lo que me hace pensar es si no puede estar en juego cierto ideal de uno, de que el otro tiene que poder producir, tiene que poder proyectar y tiene que adaptarse rápidamente, que es un poco lo que hace la sociedad moderna, que todo vuelva rápidamente a su normal funcionamiento cuando no lo es y fue algo completamente disruptivo y un real con el que cada quien se encontró, ¿no? El real con ley, que es el virus, y después cada uno que hizo con eso que lo descolocó, ¿no? Y cada uno que hace con ese tropiezo que se presenta. Así que a mí me parece interesante, y iba escuchando esto que decías, porque el goce es en el cuerpo. Es verdad, si no va a haber una tendencia más de un goce autoerótico entre el sujeto que pasa el goce por el cuerpo del otro, o el sujeto, entre el sujeto y el otro, va a estar el objeto tecnológico, donde el circuito sea, a través de lo tecnológico, ¿no? Un goce más autoerótico, mediatizado simplemente por algo tecnológico. Mira, como yo proponían, creo ¿no? Como este que sexo digo, virtual. ¿Se acuerdan que en un momento proponían? Estaba la película de Stallone, yo no sé si la vieron, que se ponían unas máscaras El y Demoledor tenían se llamaba, sexo. Walter. El Demoledor. En este rescate que están comentando sobre lo singular, ¿no? Sobre el uno por uno, me parece interesante, acá en el chat Marianela había puesto, me parece también que emergencia, en este caso sanitaria, económica y o social, no implica urgencia subjetiva, es en el uno por uno, y las invenciones de cada quien. Marianela, si querés, todo tuyo también para comentar acá. Ahí, el micrófono. Ahí está. No me podía desmutear. Ahí está. Sí, me parece que, bueno, yo formo parte de la Comisión de Urgencias, ¿no? Y ahí la vi a Paula también. Y estuvimos trabajando mucho esto, ¿no? Porque esta irrupción de la pandemia, del virus y de la emergencia, ¿no? Que apareció, se mezcla mucho con el tema de la urgencia. Y me parece que es importante diferenciarlo. Porque, como decía Walter recién y como decía Andrea, ¿no? Primero, no para todos, y cada uno se las arregla con este tropiezo como va pudiendo. Digo, por eso no para todos implicó una urgencia, ¿no? Una urgencia subjetiva. Hay muchos que están mucho mejor ahora, ¿no? Aislados. Eso. ¿Sabés que me hacías pensar, por ejemplo, alguien que que conozco, alguien de la secundaria, que tiene toda una cuestión con la mirada, y el consumo de marihuana lo tranquiliza, entonces ahora que tiene que quedarse en la casa, consume mucho menos. Y me comentaba, vos sabés que ya casi no, claro, porque frente a esta cuestión persecutoria que se le armaba en la relación al otro, está mucho más apaciguado. Entonces me parece que hay que ver el uno por uno. En algunos tuvo ciertos desarreglos y para otros tuvo más una cuestión de compensarse y de estabilizarse, ¿no? Sí, totalmente. Gastón, Sandra, ¿puedo sí. decir algo? Claro. La verdad que me pareció súper interesante cómo fuiste, a ver, te voy a buscar acá entre la pantalla, así te veo, Walter, porque, ¿dónde estás? Ahí estás. Yo te veía con corazones, Sandra. ¿Cómo con corazones? No. Te veía con un corazón, ahora te lo sacaste el corazón, pero te vi en un momento con un corazón. No tengo corazón. Tengo uno, pero habías puesto un corazón en la pantalla. Sí, yo dije, qué divina. Se me fue Walter, a ver, ¿dónde estás? Bueno, nada, me gustó mucho cómo fuiste recorriendo los distintos aspectos, me pareció interesante, yo me quedé pensando cuando vos situaste esta cuestión de la toxicomanía, es un hacer maníaco, dijiste, con un tóxico que toca el cuerpo.
Entonces digo, acá la cuestión del cuerpo atraviesa, me parece que el encuentro con el coronavirus, a cada uno, digamos, bueno, produjo algún efecto, pero hay algo del cuerpo que no se toca, digamos, ¿no? Un cuerpo que no se deja tocar y un cuerpo que queda sustraído de la escena. El malestar en la cultura, Freud decía que había 3 fuentes del malestar. La fuente que tenía que ver con el propio cuerpo, del que no se puede salir el dolor y de la angustia. Luego ubicaba la realidad exterior, como bueno, ¿no? Y el vínculo con los otros. Marianela dijo algo recién respecto de que algunos están mejor aislados. No, hay algo de... Freud en ese texto dice que no hay ninguna ley, ningún código civil que regule el mayor malestar, que es el vínculo con los otros, la relación al otro, ¿no? Digo, bueno. Y acá se va jugando cierto, entre comillas, bienestar, lo digo absolutamente en forma de metáfora, no estoy usando un buen término, digamos, pero bueno, de aquel que está aislado y que no ha salido, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Consume trabajo, ¿no? Yo tengo amigas, colegas que están 24/7 en la compu, no sé qué hacen, pero están todo el tiempo, esto que decía Andrea, ¿no? Hay algo del corte que no se puede producir. Entonces uno consume lo que puede, ¿no? Hay una respuesta que va por esto que tiene el título de tu presentación, los consumos en la pandemia, va más allá de la sustancia. Cada uno consume lo que puede en este continuo, porque digo, si la categoría de espacio se constituye con el desplazamiento, y el desplazamiento está digamos, suspendido, inhibido, no es posible realizarlo, hay algo que se está como, también hay una inhibición respecto de, bueno, en qué tiempo y espacio nos movemos, ¿no? Y esto genera efectos impensados en cada quien, ¿sí? Me parece que prescindir del cuerpo, como decía Andrea, algo que no es posible, pero hay un empuje, pareciera, a esta cuestión, porque el cuerpo siempre queda en un punto afectado, no se puede, no podemos prescindir de esa afectación, ¿no? Digo, bueno, eso, la verdad que pensé en el tabú del contacto, bueno, nada, me disparó, muy linda la presentación, muy, muy buena. Y el intercambio también, me hizo pensar bastante. Bueno. Gracias, Sandra. Acá también teníamos un comentario de Paula Isla, la ciencia de eficiencia, también de Carolina, como en el cuento de Borges, es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin. Bueno, concordaban con el documental que lo habían nombrado, André, ¿no? Al principio se llamaba... Social, ¿cuánto es? De las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Ah. El dilema de las redes sociales. Sí. Genial el documental, véanlo. Sí, véanlo sí. Porque es muy interesante cómo se da la subjetividad a un algoritmo, y cómo es un intento de poder hacer, ¿no? Cómo intentar de hacer, entre comillas, un instinto en la condición humana, de poderlo predecir, ¿no? Sujeto a un... Sí, en relación al documental también, no sé si alguna vez se dieron cuenta, si ustedes pueden dar cerca y, por ejemplo, dicen viajes a Cancún, o lo repiten mucho, tienen conversaciones, diciendo Cancún, 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 cuando entran y hablan en las redes sociales o van a Google, les aparecen como primeras opciones viajes de turismo, viajes a Cancún, hoteles con descuentos en Cancún. Activo, o sea, es una locura, porque te está escuchando, o sea, escuchan hasta lo que hablabas por ahí sin necesidad de que vos uses una red social, es increíble. Sandra, acá decís, hay otro documental... ¿Qué parte de Cancún? Nada de... ¿Hay promociones? Hay promociones. A todos lados ahora. Islas Mujeres, Walter. Qué lindo hacer un viaje ahora, ¿eh? Ay, qué placer, sí. Bueno, estamos llegando ya a 9:30. Gastón, no sé si continuamos un momento más. Son las 9:30. ¿Algún comentario, alguna idea para comentar o algo? Yo les quiero comentar algo, sí, de un profesor de educación física, el cual me enseñó mucho lo que puede ser un corte de sesión. Me dijo, tenés que matar el juego antes que el juego se muera. Y me dejó una enseñanza
en ese punto, que aproveche y se las comento también. Bueno, yo me quería despedir, les quería agradecer, Gastón, a vos que estás coordinando, a todos los presentes, y bueno, especialmente a Luciano, a Ana Andrea, a Andrea Fato, que venimos haciendo un recorrido en el grupo de investigación, así que les agradezco mucho a todos la presencia y haber participado. Gracias a todos. Gracias. Totalmente, gracias a todos por estar y nos veremos el mes próximo. Nos vemos. Bárbaro, muy bien. Chao. Cariño, Muchas gracias a todos. Muy buenas Chao, gracias. Chao, Chao, saludos. Chao, chao. Chao, chao.